Jóvenes, buen día. Buen día, doctor. Sí, buen día, buen día, buen día, aunque sean fríos. Muy bien, habíamos hablado, estamos dentro de lo motor, y habíamos hablado de la función del tronco encefálico y con su parte talámica y vulvar, o protuberencial, podríamos decir. Muy bien. Vamos a entrar a una parte sumamente difícil. En primer lugar, vamos a entrar a ver aparatos o podríamos decir sistemas anatómicos muy pequeños, pero que son muy grandes en su funcionamiento. Entonces vamos a entrar a ver que estos aparatos, podríamos decir estas estructuras, ingresan dentro de nuestra vida diaria totalmente, casi desde que nacemos. Muy bien. Podríamos decir que estas estructuras anatómicas se caracterizan por ser netamente de aparatos sensitivos, pero que están relacionados directamente con la parte muscular. De esta manera, lo sensitivo se une a lo motor en una actividad tan grande que casi la llevamos casi desde que nacemos. Y eso arrastramos hasta que nos morimos, que es el equilibrio. O sea, el equilibrio antigravitatorio. Nosotros mantenemos el equilibrio, tenemos que mantener el equilibrio, inclusive cuando estamos durmiendo. Tenemos, ¿cómo les diría? Un aparataje grande que lo vamos a llevar y espero que lo entiendan, que no es una cosa tan simple como es caminar. Se hace podríamos decir, un aparataje tan grande que intervienen inclusive hormonas en nuestro movimiento. Vamos a llevar entonces son 3 o 4, varios aparatos, de los cuales el primero vendría a ser el órgano o sistema sensitivo vestibular. Ahora vamos a hablar durante todas estas clases solamente de equilibrio. ¿Por qué no nos caemos teniendo semejante gravedad que tiene la Tierra? ¿Por qué no nos caemos y estamos en bipedestación? ¿Por qué?
al bailar, al hacer acrobacias, no se caen. Claro que se caen, pero ya son errores musculares. Esos también los vamos a llevar. Entonces, vamos a estar viendo cómo es el sistema total para no perder el equilibrio. Igual, por ejemplo, estamos en un río, en un bote. El oleaje nos da, podríamos decir, nos desequilibra, trata de desequilibrarnos, porque nosotros estamos venciendo a la gravedad de la Tierra, pero el agua está queriendo romper ese equilibrio. Entonces, pero nosotros nos equilibramos. Entonces hay que ver qué podríamos decir aparatos empiezan a funcionar cuando el individuo tiende a caerse, o sea, a romper el equilibrio de su organismo. Muy bien, entonces, vestíbulo. El vestíbulo es un aparato sensitivo, netamente. Este aparato podríamos decir, se localiza o está en la región petrosa del temporal. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que hay una región ósea, una región, podríamos decir, que caracteriza a cada sector de este hueso. Entonces, esta región petrosa es la que tiene el aparato vestibular. Muy bien. Ahora, el aparato vestibular se caracteriza por tener cámaras y conductos. Las cámaras vendrían a ser pequeñas cavidades que se encuentran dispuestas en forma más o menos horizontal. Muy bien. Cuando estamos en bipedestación. Muy bien, entonces, el vestíbulo se caracteriza por cámaras y conductos óseos. Uno, esas cámaras y conductos están forrados de cartílago o membrana, también se llama vestíbulo membranoso. Y la parte interna está, podríamos decir, alfombrada no alfombrada, sino revestida de tejido epitelial. Muy bien. Ahora, dentro de esas cámaras y esos conductos se encuentran o encontramos pequeñas porciones de tejido sensitivo, que son la base
para nuestra sensibilidad a nivel de esto. Estas podríamos decir, acumulaciones de células sensitivas se llaman utrículo y sacro. Muy bien. Las acumulaciones sensitivas las vamos a llamar sacro o ¿cómo podríamos decir? Máculas. Máculas. Y las máculas que son solamente acumulaciones sensitivas se encuentran en una posición en las dos diferentes cámaras que vamos a ver. Muy bien. Una cámara es el utrículo y otra es el sacro. En el utrículo, teniendo en cuenta su posición, la mácula, que es la parte sensitiva, se encontraría en la base, o sea, en el piso. Y vendría a funcionar con la velocidad o con el movimiento horizontal. Mientras que en el sacro la mácula estuviera en una de las paredes que vendría a controlar la posición de, podríamos decir, de espaldas o de lado, pero podríamos decir cuando la cabeza está ladeada, ya sea a un lado o al otro lado. Entonces, la posición de esto nos permite, podríamos decir, captar los diferentes movimientos. Muy bien. En realidad, podríamos decir que las dos no están controlando el equilibrio, pero una cosa, no evitan la caída, solamente la predicen la caída. O sea, están midiendo el equilibrio. Cuando el individuo se desequilibra, entonces es como si dijeran, nosotros sabíamos que se iba a caer. Hay una cosa muy importante, que todo este aparato se encuentra en el oído interno y es vecindante o vecino de el aparato auditivo. Entonces, podríamos decir que todo el vestíbulo incluye al aparato auditivo de el oído. Todo esto está, podríamos decir, rodeado de
linfa, que ya saben que es el líquido que va circulando por los conductos, parecido a la linfa. Muy bien. Este vendría a ser el hueso, cartílago y el endotelio ciliado, que estaría conformado el interior de el utrículo y la mácula. Es un cepillo, podríamos decir, que hay adentro. Muy bien. Está conformado con células cilíndricas pilosas, que si nosotros sacamos una célula y la ampliamos, tenemos esto. Vendría a ser una célula ciliar de la mácula. ¿De qué consta? De un cuerpo y en su extremo que sobresale encontramos dos tipos de tejido o de, podríamos decir, de cilios. Uno, que suben de un extremo a otro extremo en forma pequeña o en forma gradual y rematan en un cilio grande, más voluminoso al final. Estos pequeños se llaman enterocilios, si no me equivoco. Cinetocilios. Y rematan en el cinetocilio. Estoy confundiendo, el enterocilio son los cepillos que tenemos en el intestino. Muy bien. Todo esto, estoy entrando ya a cómo empieza a funcionar todo este aparato. ¿Están entendiendo? Muy bien. Todo esto está rodeado de una masa gelatinosa que tiene en su magma, tiene pequeñas moléculas de canfocarbonato de calcio o carbonato de calcio, cualquiera, lo que ustedes quieran. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos cilios están implantados en un cuerpo celular, lógicamente, común corriente, y cada una de estas células va a rematar en un filete nervioso que al reunirse hacen el nervio vestibular. El nervio vestibular que ustedes ya saben o ya han visto que va a rematar en el cerebelo. Ahora, ya saben, su masa gelatinosa. Muy bien.
Entonces, la parte sensitiva vendría a ser las máculas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mácula del utrículo predice entonces la velocidad lineal. Y la mácula del sáculo, la velocidad circular. O cuando la cabeza ladea. Muy bien. ¿Qué es lo que podríamos tener? Cuando la endolinfa se mueve esta capa gelatinosa. ¿Cómo se activan estas células? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La endolinfa empieza a moverse. Si la endolinfa hace que los cilios se muevan hacia el cinetocilio, los estereocilios, están ligados por un pequeño filamento que hace contacto. Muy bien, que se contacta entre todos. Entonces, cuando se bate hacia el cinetocilio, escúchenme bien, si van al cinetocilio, producen un EPS, o sea, una excitación. Esa excitación, el cinetocilio la transmite al cuerpo. Y en el cuerpo se va a producir también un EPS. Esta excitación pasa al nervio vestibular, el cual va a hacer otro tipo de actividad que lo vamos a ver en el cerebelo. Cuando los cinetocilios baten al otro lado, o sea, al lado contrario del cinetocilio, entonces se produce un IPS. Se inhibe toda la célula e inhibe al nervio. De esta manera, podríamos decir que empieza a funcionar el sistema sensitivo del vestíbulo. Ahora, les he dicho que la mácula del utrículo es para velocidad lineal. Muy bien. Nosotros estando sentados, pongámosle, nos paramos y empezamos a correr. Nuestra endolinfa se queda, podríamos decir, como si estuviera retrocediendo. ¿Por qué? Porque es densa. Entonces, esta gelatina es como si estuviera yendo hacia atrás con todo el sistema ciliar. Y no es así. No se mueve. El que se mueve es el hueso.
El hueso está yendo, se está moviendo rápidamente hacia adelante, pero el sistema del utrículo y el sacro, bueno, del utrículo se queda, no sigue la misma velocidad del cráneo, del hueso. Pero después de unos segundos, entonces empieza a, podríamos decir, a moverse al mismo sentido donde está yendo la cabeza. En este caso, si es el utrículo, hacia adelante, y si es sacro, es a los lados. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? La gravedad, al nosotros ponernos de una posición a otra posición, trata de romper el equilibrio. Entonces, nuestro organismo se ha munido de estos aparatos que estimulan a los músculos antigravitatorios y son como receptores de la antigravedad, como estos que no hacen más que predecir, adivinar que se va a producir la caída. Al estar nosotros corriendo hacia adelante o empezar a correr adelante, tendemos, de caer hacia atrás. ¿Por qué? Porque los cilios es como si se estuviera yendo hacia atrás, no han hecho conexión, están en ips. Pero después de un momento, la cabeza corrige su posición y los cilios van a hacer un eps. Muy bien, de esta manera no nos caemos cuando empezamos a correr. Está siguiendo, podríamos decir, no está corrigiendo, sino está dando aviso a otros aparatos que están corrigiendo o que están equilibrando. Él solamente está prediciendo si hay caída o no. Si el movimiento es bueno, nada tiene que ver. Todo se pone en calma. Pero si hay un desequilibrio, estas máculas recién empiezan a funcionar. Se ponen en EPS o se ponen en IPS. O se caen o no se caen. Muy bien. Entonces, eso es lo que... ¿Y qué es lo que hace mover las pestañas o los cilios? Son los otolitos. Los otolitos que realmente se encuentran en la capa gelatinosa. Esos son los que producen el choque, podríamos decir, con el choque
empujan ya sea a un lado o ya sea al otro lado. Entonces los otolitos o se van atrás o se van adelante. De esta manera ya se puede. Esta parte es muy difícil, muchachos, así es que tienen que leer. Yo solamente estoy compaginando sus ideas. Muy bien. Entonces eso vendría a ser. Ahora, los problemas vestibulares dan problemas ópticos. Yo tengo, por ejemplo, este problema. Se llama el síndrome de Meniere. Es cuando hay hipertensión de la endolinfa. Entonces empieza a, podríamos decir, a prensar, a empujar a los cilios. Pero también empuja a los cilios del órgano de Corti, que sabemos que es el órgano esencial para la audición. Entonces, los individuos que padecen de este síndrome de Meniere están constantemente escuchando, podríamos decir, sonidos, como la de un río, de una cascada, etcétera, etcétera. Y eso es ¿por qué? Porque la presión está haciendo que funcione o que se active sin tener razón. Entonces dan sonidos falsos por la presión. Ese es el síndrome de Meniere. Y les diré que no hay cura. Debido a que esto también, podríamos decir, está conectado, que es una capa pilosa del órgano de Corti, también a un nervio que es el nervio óptico. Entonces, ni la cirugía, no sé si últimamente tal vez con el láser, pero ni la cirugía. Entonces, este complejo es el que va a manejar esta parte, pero el individuo da vueltas, ya sea hacia adelante. Esos patinadores de pista y demás cosas dan vueltas y no se caen. Para eso hay otro aparato, que son los, podríamos decir, sí, los conductos semicirculares. Eso lo llevaremos el lunes. Bueno, jóvenes, hasta el lunes, buen fin de semana. Lean. Yo solo no puedo decir todo, pero lean. Ya veremos qué han comprendido o qué no han comprendido el día